El salmo que no pude olvidar. Mi nombre es Daniel. Desde pequeño, prácticamente me obligaban a ir a la iglesia. Mi abuela, Teresa de Jesús, siendo católica, me llevaba a ver sus santos. No tendría más de 5 años. La iglesia, que ahora reconozco como la Catedral de San Miguel Arcángel, era para mí una caverna de sombras húmedas y sonidos apagados. Pero entre toda la penumbra, una imagen dominaba todo, el Cristo crucificado. Yo, desde abajo, lo miraba como a un gigante sangrante. No entendía el dogma, ni la fe, solo sentía un terror visceral al ver a ese hombre martirizado en la cruz, una impresión de dolor y muerte que me helaba. Los adultos se acercaban, le rezaban, incluso besaban los pies de aquella estatua gigante, y a mí me parecía un acto de locura. Mi refugio era el abrazo de mi abuela, Teresa. Ella me atraía hacia sí y, en un susurro que sentía caliente en mi oído, musitaba: Cristo Jesús, en tus manos encomiendo su vida. En sus brazos me sentía protegido, y por eso, aunque el miedo me estrujaba por dentro, nunca rompí a llorar. Supongo que mi amor por ella era más fuerte que mi pavor a Dios. Después de un tiempo, mi abuela falleció. Y en sí, ella fue siempre muy buena y considerada conmigo. Pero lamentablemente, lo que más persiste en mi memoria es cuando me llevaba a la iglesia todos los domingos a ver esos santos, esas estatuas que tanto miedo les tuve. Mi madre se convirtió al cristianismo protestante, a donde también asistía básicamente obligado, bajo regaño o directamente castigo. En ese entonces, no lo consideraba así. Durante mucho tiempo, hasta más o menos los 16 años, dejé de asistir a la iglesia y consideré las religiones solo como un negocio más y una pérdida de tiempo. El pastor, con tal de que dieran ofrendas para disque mantener la obra de Dios, no le importaba nada. Pasó el tiempo y crecí en un ambiente cristiano, por así decirlo. Se me quedaron muchas lecciones, pero en ese entonces las miraba como una pérdida de tiempo o simplemente un pasatiempo sin utilidad. Nunca fui bautizado, ni en la iglesia católica ni en la cristiana protestante. Y no quiero serlo. Pero hace no mucho, unos meses atrás, me sucedió algo que le llaman terror nocturno. La primera vez fue como recibir una descarga eléctrica brutal, de esas que te dejan el cuerpo entumecido y la mente en blanco. Fue una sacudida de puro terror. En un instante pasé de la inconsciencia a un estado de alerta absoluta, pero mi cuerpo era una prisión de carne inútil. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Solo una ansiedad primitiva, un instinto animal por liberarme de aquella parálisis que me electrocutaba por dentro. Podía abrir los ojos, y eso era lo más traicionero. Todo a mi alrededor era mi habitación, absolutamente normal. La luz de la tarde de un miércoles de marzo entraba por la ventana. Pero la normalidad era una burla. Porque en mi cama, sentado sobre mí, estaba él. Su rodilla, con un peso imposible, me aplastaba el pecho, robándome el aire. Alcé la vista y vi sus brazos y sus piernas, columnas inmensas como robles, una anatomía de pesadilla. Pero donde debería haber un rostro, solo había un vacío, un borrón que absorbía la luz y la esperanza. Eran las 3 de la tarde, y yo estaba completamente solo, despierto y paralizado, siendo aterrorizado por una sombra con rodillas de roble. Los ataques empeoraron. De ser esporádicos, pasaron a ser todas las noches. Y cuando no dormía de noche, me atacaban de día. Había llegado al límite. Era esa desesperación y terror en el que solo te queda dar un suspiro para tu último aliento. Ya no podía luchar. Mi escepticismo, mi orgullo, mi rabia contra las iglesias, todo se había quebrado. En ese colapso total, no supe si fue mi idea o si algo o alguien me lo dictó al oído, pero surgió de lo más profundo de mi ser un grito en la mente, una súplica sin intermediarios: Dios. No fue Jesús, ni Virgen de Suyapa. Fue Dios. Porque en el fondo, siempre creí en Él, pero no en los montones de santos y representantes que la gente ha inventado. Y en ese instante, con una convicción que no era mía, sino que me atravesaba, surgió el Salmo 91. No lo recité, fluyó de mí, como un río que había estado represado en mi memoria durante décadas. El que habita al abrigo del Altísimo. Y sentí el cambio de inmediato. La entidad que me aplastaba, sentía que disfrutaba de mi terror, que se gozaba en aplastarme lento y con gozo. Pero al pronunciar el salmo en mi mente, sentí el alivio en mi pecho y, de forma igual de clara, sentí como a ella le dolía. Fue como si le hubieran prendido fuego. La oscuridad retrocedió no con resignación, sino con un espasmo de dolor. El ambiente pesado se rasgó.
Yo estaba libre. Hoy, tiempo después, mi verdad es clara. Creo con absoluta certeza en el poder de Dios que se manifiesta en su palabra. El Salmo 91 que me obligaron a memorizar de niño, y que yo mismo intenté borrar, se reveló no como una oración vacía, sino como una espada forjada en lo divino, eficaz y real. Fue más fuerte que cualquier pesadilla. Pero también sé, con la misma certeza, que ese poder no vive entre las paredes de ninguna iglesia. La institución religiosa, para mí, sigue siendo un negocio que comercia con la fe, un veneno que envenena a la sociedad con su hipocresía. Por eso, he cortado todos los intermediarios. No rezo a santos, no venero estatuas, no sigo a pastores. Mi relación es directa. Es un trato personal, sin etiquetas, sin dogmas, sin ofrendas forzadas. Después de tocar el fondo, encontré que el único abrigo verdadero no está en una congregación, sino bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es una sombra a la que cualquiera puede llegar, si desde el suelo de su desesperación se atreve a gritar hacia el cielo.